La persecución tiene un alto precio, es lo que le ha dicho los Estados Unidos al régimen de Venezuela, y exigen además la liberación de todos los presos políticos. Yo sigo extrañando la contundencia, no sé. No es lo mismo una exigencia a darles un ultimátum. Tienen 72 horas para hacerlos, o las consecuencias serán tales o cuales, digo yo. ¿Cuántas veces han exigido algo en el último cuarto de siglo y cuántas veces les han hecho caso? Y recuerdan a la chica condenada a 10 años de cárcel por mensaje en WhatsApp contra la jefa del CLAP. Bueno, ha sido excarcelada. Merlis Oropesa, gracias a Dios, ya les cuento. Colombia y Venezuela inician negociaciones para la venta de monómeros. Ambos gobiernos acuerdan pacto de confidencialidad en una empresa que ha servido para todo: corrupción, contrabando, materia prima para estupefacientes y pare usted de contar. Y hablando de Colombia, o mejor dicho, de su indigno mandatario, un informe de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos alerta sobre el consumo de drogas en el gobierno de Petro y recorta la ayuda a Colombia. ¿Qué tal? Y hay una cosa más que quiero comentarles el día de hoy, porque es un tema del que poco o nada se ha hablado en foros de discusión y en programas de análisis o de información. Y trata obviamente de este pactillo, de esta conchupancia entre Maduro y Petro. De esto y más hablamos el día de hoy. Comenzamos. La Embajada de Estados Unidos para Venezuela rechazó la reciente escalada represiva del país, en la que más de 20 personas han sido detenidas arbitrariamente en apenas 72 horas, o en las últimas 72 horas. En su declaración, la misión diplomática instó al régimen de Maduro a vaciar las cárceles de cientos de presos políticos y ciudadanos de otras naciones que han sido detenidos injustamente. Además, advirtió que siempre pagará un alto precio por recurrir a estas acciones en su intento de ocultar lo que calificó de ilegitimidad en un post de X, que era una respuesta a otra publicación de la denuncia de María Corina Machado, que dice lo siguiente: el régimen de Maduro debe vaciar sus cárceles de cientos de presos políticos y ciudadanos de otras naciones detenidos injustamente. Siempre pagará un alto precio cuando recurra a detenciones arbitrarias y a la represión contra los venezolanos en su intento de ocultar su ilegitimidad. La justicia por la represión no tiene estatuto de limitaciones. La declaración ocurre en medio de lo que líderes opositores de organizaciones de derechos humanos han calificado de una brutal ola de represión, iniciada el viernes, tras la liberación de un grupo de presos políticos y estos 10 ciudadanos estadounidenses en el canje por los 252 migrantes venezolanos detenidos en El Salvador, como parte de un acuerdo entre, como sabemos, la nación centroamericana, Estados Unidos y Venezuela. En un timing, sin embargo, en un periodo de tiempo que pretende recordarte al día de hoy que Venezuela es como una inmensa cárcel donde todos están a capricho de alguien de ser procesados o no. Denuncias del equipo de la líder opositora María Corina Machado señalan que la nueva fase represiva responde a un patrón sistemático de persecución que hemos bautizado como una puerta giratoria, en el que el régimen libera selectivamente a algunos detenidos, mientras que encarcela a otros opositores, activistas o testigos electorales, o el que les dé la gana. Organizaciones de la sociedad civil han reiterado su llamado a la comunidad internacional para mantener la vigilancia activa sobre la situación de derechos humanos en Venezuela. Y les digo yo, ¿por qué solo la vigilancia activa? ¿Por qué no exigirles algo más? Pero no todo lo que les traigo el día de hoy es malo, porque la joven Merlis Oropesa fue excarcelada la noche del 22 de julio en Maturín, luego de haber sido condenada el pasado 18 de junio a 10 años de prisión. Su caso generó conmoción y rechazo en la opinión pública venezolana, al considerarse desproporcionada la sentencia por un mensaje de WhatsApp donde criticaba a una jefa del Comité Local de Abastecimiento y Producción, CLAP. La exdiputada María Carvajal, al confirmar la excarcelación de Oropesa la noche del martes, expresó en sus redes sociales: buenas noticias. Fue excarcelada Merlis Oropesa, gracias a Dios y a todos los que hicieron posible estas excarcelaciones de gente inocente que jamás debieron estar lejos de su casa. Esperamos que las conversaciones continúen y que reine la sindéresis y sean liberados todos. Vaya, vaya. Oropesa fue detenida el 9 de agosto de 2024, en apenas 11 días después de las elecciones presidenciales del 28 de julio, o sea, el mega robo. Su detención se produjo en medio de una ola de persecución que, tras las elecciones, recordaremos, dejó a más de 2.600 personas detenidas en todo el país. Los consejos comunales habían sido clave en la delación de vecinos opositores, o sea, unos sapos, en lo que se conoció popularmente como la Operación Tuntún,
dirigida a quienes se pronunciaran públicamente en contra del régimen de Maduro. Las detenciones se ejecutaron por participar en las elecciones a favor de la oposición, por protestas, cacerolazos, descontento o consignas contra el fraude, o por mensajes en redes sociales y estados de WhatsApp, como a ella. A muchos de ellos se les aplicó la controversial ley contra el odio. El mensaje específico por el que Merlis Oropesa fue condenada a 10 años era decía: estas son las palabras de la jefa del club de las Carolinas, calle 4. Qué triste ver a personas que prefieren la bolsa de gorgojos al futuro para sus hijos. Eso fue todo. La condena de Oropesa había provocado una ola de indignación en redes sociales, como no puede ser de otra manera, donde se calificó la pena como muy excesiva. La situación emocional de Oropesa en prisión había llegado a un punto crítico, confesando en una carta a sus padres que no tenía ganas de vivir y que el encierro lo había llevado a un estado emocional deplorable. Pero gracias a Dios está fuera, aunque seguramente, y conociendo a estos esbirros, con régimen de presentación, pero ya quizás sea el menor de todos los males. Y antes de continuar, te recuerdo que estamos activos en las redes sociales de este proyecto. Apolítico YT en las principales redes sociales. Fácil de recordar porque el YT es de YouTube. Ahí colgamos cápsulas de información de nuestros programas y es otra forma de estar conectados. Síguenos por tu red de preferencia o en todas. Aquí también de este lado están las mías personales, donde por supuesto son bienvenidos todos. Y comienzan en Colombia las negociaciones para fijar el precio de la planta estatal de fertilizantes Monómeros. ¡Wow! La controvertida planta Monómeros. Funcionarios de ambos países se reúnen mientras Venezuela busca vender monómeros colombo-venezolanos, un proveedor clave de fertilizantes para los agricultores colombianos y de otras cosas. La empresa está sujeta a sanciones estadounidenses y cualquier venta requeriría la aprobación del Tesoro de los Estados Unidos. El ministro de Energía, Edwin Palma, dijo que el jefe de la Unidad Petroquímica de Petróleos de Venezuela tendría que haber llegado el miércoles a Colombia para firmar un acuerdo de confidencialidad como parte de las negociaciones. Ha habido una manifestación pública del presidente de querer comprar monómeros, declaró Palma en entrevista con Blue Radio. Monómeros es una empresa sumamente importante para la soberanía y la seguridad alimentaria del país, y me refiero a Colombia. El guerrillero, Gustavo Petro, ha expresado su interés en que la petrolera estatal Ecopetrol adquiera la planta que suministra alrededor de 40% de los fertilizantes de toda Colombia. Durante 2 décadas, los pequeños agricultores del país se han beneficiado del suministro subsidiado de materias primas de Venezuela. La venta también contribuiría a la generación de ingresos muy necesarios para la economía venezolana, sobre todo para un Maduro que languidece, que atraviesa dificultades económicas. Como activo estatal venezolano, y les decía, Monómeros está sujeto a sanciones estadounidenses. Si bien el Departamento del Tesoro estadounidense le había otorgado una licencia que le permitía vender los productos y realizar transacciones financieras, la administración de Trump permitió que expirara esta licencia a finales del mes de junio. Ojalá que el gobierno de Estados Unidos entienda la importancia que tienen Monómeros para los agricultores y nuestros alimentos, dijo Palma. Funcionarios colombianos, incluido el embajador en Washington, Daniel García Peña, han estado en contacto con funcionarios estadounidenses antes de un posible acuerdo para esta compra. El Grupo Bicentenario ayudará a Colombia a determinar un precio para el activo, dijo Palma, y agregó que otras compañías han discutido ofertas que van desde los $70 millones a los 350 millones. Palma añadió que Colombia está casi lista para vender electricidad a Venezuela por primera vez, con 2 empresas ya en pruebas. Los países comparten un sistema de interconexión eléctrica establecido en la década de 1990, cuando la energía fluía de Venezuela a Colombia. Pero, que todos los problemas son de la Cuarta República, ¿verdad? Y hablando de negociaciones, si alguien de nuestra comunidad tiene el chance, que no se olvide que por estos capullos hay $65 millones libres de polvo y paja. Por ejemplo, el soldadito de plástico debe ser el más fácil de los 3. Y con $15 millones, alguito se hace, ¿verdad? Así que no olvide esta oferta, que es por tiempo limitado. Y un informe presentado el miércoles por el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos señala serias preocupaciones sobre la situación política, judicial y de seguridad en la Colombia bajo la administración del presidente Gustavo Petro. El congresista republicano Mario Díaz Balart, autor y presentador del informe, señaló en su cuenta de X lo siguiente: sintonice hoy a las 10 de la mañana, hora del este, para ver la reunión del comité completo de la Casa de Representantes, donde se presentará mi proyecto de ley de asignaciones para el año fiscal 2026 en materia de seguridad nacional de Estados Unidos, el cual también tiene implicaciones para América Latina.
y vaya que las tiene. El documento revela que Estados Unidos asignará a Colombia $209 millones para el año fiscal 2026, destinados principalmente a la lucha contra las drogas, programas de seguridad y de desarrollo. Sin embargo, esta cifra representa una drástica reducción de casi el 50% respecto a los aproximadamente $400 millones que el país recibía anualmente en años anteriores. Una reducción que se logró gracias a la Revolución Colombiana, gracias a Petro, pues digamos. El informe inicia reconociendo los profundos y duraderos lazos entre Colombia y los Estados Unidos, por supuesto destacando la cooperación con las Fuerzas Armadas y con la Policía Nacional. Sin embargo, luego señala la falta de eficacia de la administración de Petro en el uso de la asistencia estadounidense para avanzar en objetivos comunes. Según el comité, esta percepción ha motivado el recorte significativo de la ayuda no militar, reflejo de la insatisfacción de Washington con las políticas del actual gobierno colombiano. En esa línea, el comité señala, sin embargo, el comité sigue profundamente preocupado por las políticas judiciales, el comportamiento errático y las relaciones malignas de la administración Petro, que son contrarias a los intereses económicos y de seguridad de los Estados Unidos. Uno de los puntos más sensibles del informe es la referencia al aumento del consumo de drogas en Colombia, que según el comité alcanza incluso a los niveles más altos del gobierno, aunque por supuesto no se mencionan nombres específicos. En esa línea, el comité solicita al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, que en un plazo de 90 días tras la promulgación del proyecto de ley pueda diseñar estrategias destinadas a implementar programas y ayudas para el país. El informe también destaca la creciente inestabilidad política y de seguridad en Colombia. Como ejemplo, menciona el atentado del 7 de junio contra el senador de oposición y aspirante presidencial Miguel Uribe Turbay, calificado como una señal alarmante de la volatilidad del ambiente político. Además, se expresa preocupación por el resurgimiento de actores armados, ilegales y de organizaciones criminales que han recuperado control en territorios que antes eran dominados por el Estado, lo que ha contribuido, por supuesto, a un aumento significativo de la violencia en varias regiones. El documento también hace referencia al juicio contra el expresidente Álvaro Uribe por los desarrollos judiciales y su impacto en la estabilidad política del país, toda una persecución. El comité observa que la administración Petro ha fallado en utilizar eficazmente la ayuda de Estados Unidos para avanzar en las metas y objetivos compartidos. Por lo tanto, los fondos para Colombia se reducen en un 50% con respecto al nivel del año fiscal 2025 para asistencia no militar. Y es que hay un cúmulo más de cosas pasando entre Venezuela y Colombia. De hecho, la creación muy particular de una zona de la cual les vamos a estar hablando en el programa del día de mañana, porque ha pasado, como les dije, desapercibida y nadie ha querido tocar fondo en esa noticia. ¿Qué hemos propuesto? Que se firmó, lo firmó el gobierno colombiano con el gobierno venezolano el pasado jueves, una firma histórica, crear la primera zona binacional, ¿verdad? Por Venezuela, en la primera zona va a estar el estado Táchira y el estado Zulia, pero no solo los municipios. Yo lo estuve conversando hoy con el equipo de negociación por parte de Venezuela, porque la propuesta que hemos hecho es muy sólida y hemos hablado con el gobierno de Colombia. Es el estado Táchira completo y el estado Zulia completo. Y sería con el norte de Santander, el Cesar y la Guajira. ¿Cuál es la idea? Que toda esta inmensa zona donde se dibuja un círculo perfecto sea una zona binacional, primero de paz, de integración comercial, de inversiones, de desarrollo industrial, agrícola, agroindustrial, de sustitución de cultivos y de producción de hojos de coca y de cocaína aquí del lado colombiano. Y vamos a desarrollarlas para ustedes. Saludos a un amigo de estos pioneros de este canal, Makuto, y a Mirna también. Gracias por sus aportes a través de los Super Thanks. Igualmente a todos y a cada uno de ustedes que hacen que esto exista, que sea una realidad. Suscribirte, comentar, darle like a los videos y compartirlos es gratis. Y es una excelente manera que tienes para ayudarnos. Y es sencillo porque los botones están acá abajo. Ayer hablamos de Zapatero y de cómo Rocío San Miguel podría ser uno de los nuevos nombres que esté en los titulares si el expresidente español concreta sus nuevos negocios en Venezuela. También hablamos de John McNamara y sus últimas declaraciones, no las de hoy, sino las de ayer. Y de varias cosas más.
Si te lo perdiste, te lo dejo en el video recomendado que verás en tan solo 10 segundos. Esto es apolítico. Y si aún crees que podemos cambiar el rumbo de nuestro país, suscríbete y sigamos peleando juntos. Libertad o nada.